Gure gazteek duintasunez bizitzeko proiektu bat eraiki ahal izatea behar dugu. Hemen geratzea behar dugu. Alde egitera ez behartzea, prestatzen eta ikasten urteak eman ondoren lan aukerarik ez dutelako. Zaindu ditzagun gure gazteak, gure etorkizuna direlako. Eta zaintza hitza maiz entzuten ari gara egun hontan. Zaintzen gaituztenak zaindu behar ditugulako. Politika publikoak ezarri behar dira, besteak zaintzen hainbeste urtez aritu diren emakumeen eskubideak bermatzeko. Duintasunez bizi ahal izateko, pertsona guztientzako bizi modu duina. Ezin dugu onartu inor gizarte babes sistematik kanpo geratzea, inor ez porrota izango litzatekelako. Beharrezkoa da eskualde honetako langabezia altuari urgentziazko erantzunak ematea. Eta prest egon behar dugu etor dakigukenarako. Horregatik, EH Bildu proposatzen duen industria planak eskualde honetan garrantzia handia hartzen du. Bidezkoa da, merezi dugun osasun arreta jasotzea ere. Aiarako bizilagunok Bizkaia eta Araban zehar zorabiatzen gaituzte, ohiko proba simple batzuk egiteko. Leku batetik bestera ibili behar gara. Esparru honetan ere beste leku batera begiratu dute. Y necesitamos y merecemos que a Aiaraldea le permitan evolucionar, que le ayuden a crecer, a innovar, a ser una comarca cada vez más roja, más verde y más morada. Sabemos lo que necesitamos porque vivimos, sentimos y queremos este eskualde. Y hace tiempo que somos conscientes de que la situación necesita un cambio. Y para eso no nos hacen falta ni cifras ni datos oficiales que nos digan. Para eso no hace falta que nos lo digan, porque sabemos que hay mucha gente pasándolo realmente mal, que la atención médica no es lo que era, que las residencias privadas no dan la atención que nuestros mayores se merecen. Y si algo está claro es que ese cambio solo lo va a impulsar EH Bildu. Y no digo que lo vayamos a hacer solas, porque ni siquiera sería bueno pretenderlo, porque si no lo hacemos nosotras, no lo hará nadie. ¿Qué ha pasado en Madrid con la reforma laboral? Si la derogación está sobre la mesa es gracias a EH Bildu, porque ya hemos visto cómo ha reaccionado el PSE y Podemos. Necesitan un empujón y que EH Bildu además les marque el cambio. Otro tanto pasa con el derecho a decidir. Como esté en manos del PNV, tenemos otros 40 años esperando alguna transferencia que además parece que nos regalan. Los avances en materia socioeconómica y de soberanía dependen de la fuerza única y exclusivamente de la fuerza y del empuje de EH Bildu. Es así de sencillo y además es lo que nos merecemos. Y lo que ni nos merecemos ni necesitamos es a la derecha, a la ultraderecha ni al fascismo, ni Cayetana, ni Casados, ni Iturgaiz y mucho menos necesitamos a gente como Abascal. Vamos a volver a demostrarles que aquí no tienen nada que hacer. Y aquí, el 12 de julio, su casillero va a volver a estar a cero, porque no nos engañan, porque sabemos quiénes son y lo que pretenden. Nosotras necesitamos y nos merecemos a gente como Miquel y como Mayalen. Estamos